Vamos a continuar con la tercera sesión que sirve de marco a las jornadas que vamos a tener a partir ya de tipo académico el día de mañana con el doctor Oscar Quintana. Oscar Quintana es presidente del ICOMOS Guatemala, es un arquitecto graduado en su doctorado por la Universidad de Valencia y ha sido responsable durante los últimos 25 años de los trabajos que han venido realizando en la región del Petén, en Guatemala. Publicó hace unos años el primer catálogo de 64 sitios, muchos de ellos poco conocidos en la región del Petén, y está hoy, bueno, hace unos días, creo que ayer o antier, recibió las copias azules, las que usábamos antes como copias azules, de lo que va a ser el segundo catálogo complementario y que estuvo guardado como 8 años en pruebas en Alemania y muy pronto vamos a poder tener la oportunidad de comentar estos 120 y tantos sitios que ha sido una labor de 25 años de documentación permanente. Entonces, nos ha apoyado mucho en este sentido del ciclo que vamos a tener a partir de mañana, en que vamos a analizar los 20 lugares que se visitaron en 1987 y de los cuales vamos a hacer una retrospectiva de cómo los vimos en esa época, hace 25 años, lo que se ha hecho y las temporadas y cómo los vemos ahora. Creo que pocas veces tenemos la oportunidad de tener una retrospectiva con tanto tiempo y evaluando sitios que han tenido estudios continuos y creo que esta jornada va a tener esa aportación y ese trabajo de vinculación. Creemos que es un trabajo muy importante porque es un trabajo que la Facultad de Arquitectura, a través de su seminario de arquitectura prehispánica, ha realizado de forma permanente con investigadores de Centroamérica y particularmente de Guatemala. Entonces creo que es un esfuerzo de dos instituciones académicas y que ahora en estas jornadas vamos a tener la oportunidad de presentar. Quiero decir, antes de que él tome la palabra y que conecten las instalaciones, que estas presentaciones que Víctor nos hizo favor de realizar, pues a Héctor le recuerdan, si ustedes vieron ahí las imágenes, la Dirección de Educación Continua, pues éramos los consentidos en el mes de noviembre porque cerrábamos los ciclos que durante todo el año se hacían y bueno, tuvimos la continuidad durante 14 jornadas que ellos nos apoyaron en hacer estas actividades, esta última parte donde Víctor hacía estos cuadernillos didácticos, pero como lo comenté hace un momento, cada una de ellas, en uno de los números de cuadernos, se publicaron 100 cuartillas con las ponencias presentadas. Entonces creo que la reunión que hoy estamos teniendo aquí, pues estamos retomando nuevamente esta perspectiva académica que ha tenido la Dirección de Educación Continua, que nos parece que con este sistema de línea, de distancia, da una perspectiva muy diferente y les agradecemos muchísimo que nos apoyen nuevamente de salir al aire en estas actividades que no hemos dejado de hacer. Muchas gracias. Damos la palabra a Oscar Quintana y la bienvenida. Bueno, gracias y gracias por estar con nosotros. Yo no quisiera cansarlos tanto y el objetivo de esta plática es tener un poco los antecedentes de lo que vamos a trabajar los próximos 3, 4 días, como mencionó el doctor Siller. Pusimos a Volkendorf porque él dio un gran aporte con esa su visión que tenía tan grande de sistematizar los sistemas constructivos y arquitectónicos. Fue el primero en 1977-84 que hace una clasificación del estilo Petén. Entonces, por eso tiene este nombre en la jornada que le dedicamos. Y voy a pasar rápido para, como decía, no cansarlos. Y vamos a hablar hoy de esta época hasta el momento donde empiezan las jornadas, los reconocimientos de arquitectura prehispánica. Los colegas presentes y que los hicimos muchas veces. Y
vamos a tener en los otros días la posibilidad de ver qué se hizo, qué no se hizo, y hoy miramos los antecedentes del oeste de esa región. Pero Petén quiere decir en maya isla, y es una región muy particular. Pasamos por... Bueno, estos son los protagonistas. Gracias. Escogimos aquí a Quistapol. Los protagonistas principales, no están todos, los que trabajaron en este espacio del territorio maya, las tierras bajas mayas, y en especial, pásame otra. Bueno, aquí está para que nos recordemos cómo es el territorio, pero nosotros vamos a hablar de Tikal y sus vecinos, que es el tema principal de otro, porfa. Y como arquitectos empezamos a seccionar los espacios para poder tener comparaciones. Dividimos el departamento de Guatemala, aquí está México, aquí está Belice, acá. Dividimos el departamento de Petén en 4 partes y una región central, y vamos a hablar concretamente de este espacio, 100 kilómetros por 120 kilómetros. Por favor. Este es parte de un libro, ahora estamos acá, aquí está la mancha, y este es el cuadrante y Tikal, como dijimos al principio, ¿no? Que es la cabeza de un sistema, un gran sistema de ciudades que existieron aquí del preclásico hasta el posclásico, desde el 600 antes de Cristo hasta 1697, cuando Tayasal, que está aquí, fue tomada por la fuerza, es la última ciudad maya independiente. O sea, aquí tenemos toda una evolución cultural y aparentemente por esa condición de isla. Por aquí estaban, digamos, los grandes corredores, o por acá, permitió a esa región crear, bueno, ahora le decimos que es el corazón del mundo maya, que digamos, nos peleamos un poco digamos, las calidades, digamos. Pero esta región es muy particular y yo tuve la suerte de trabajar ahí por 20 años. Y es de lo que les quiero comentar. La primera publicación que hay de ese cuadrante es este coronel escocés, Juan Galindo, que recorre la parte baja que vimos de este Petén, donde estaban los lagos, y informa de una isla que se llama Topoxté, en una laguna. Y esto es la primera publicación hecha en Londres sobre vestigios prehispánicos en la región. Por favor. Poco después, en 1848, otro coronel del corregimiento de Petén hace el descubrimiento oficial de Tikal, por favor. Y él es acompañado con artistas y dan una primera interpretación de un edificio. Ahora sabemos que este es el Templo 5 de Tikal, porque estos grafitos fueron investigados por otro equipo y pudieron decir, ese dibujo de 1848 es el Templo 5. Y esta es una interpretación de cómo la visión de estas personas que tenían contacto con la arquitectura prehispánica. Poco después vienen otros, las tecnologías se van mejorando, estos ya son grabados, antes eran dibujos. Por favor, otro. Y aquí en 1895 hay otro alemán, un geógrafo, hizo que es el primer plano de un sitio que se llama San Clemente. Está en alemán, pero otra vez como muy acucioso y tiene una calidad bien informática. Este señor, a pesar de ser geógrafo, era un gran observador, digamos, como esos señores que tenían una cultura general en esas épocas. Él logra
solo con observar la arquitectura vista, logra decir, antes de que existiera el famoso preclásico, clásico y posclásico, él puede decir solo con ver los edificios, este es antes que este es este y después este. Digamos, eran esos señores que tenían un conocimiento muy amplio. Ahora, un francés que descubre esta ciudad que se llama Nacum, que vamos a ver, tenemos un día, un buen tiempo para poder hablar de la ciudad, más bien de cada una de ellas que estamos presentando. Por favor. Otra ciudad es Topoxté, otra vez la misma aquella que vimos, aquellas figuras, los primeros mapas, Teoberto Mahler, que fue mencionado antes. En 1935 ya se aporta la fotografía, porque esta isla, este Petén, como vieron, la información, los documentos científicos empiezan relativamente tarde, 1834. Por otros lados, ya estaba Stevens o mucha gente documentando arquitectura. Palenque, hay datos de 1700 o incluso antes, ¿verdad? Pero esta región empieza relativamente tarde por esa condición de estar aislada del mar, de ríos navegables ahora y de humedales y pantanos. Entonces, empezamos tarde. Otro investigador, que este es Nacum también, al principio del siglo XX, las universidades norteamericanas y los institutos hacen una serie de recorridos en Petén, buscando tener una idea de la cantidad y la calidad de la arquitectura o de los vestigios. En esa época, para tomar las fotografías de incalculable valor, usan unos métodos un poco no ortodoxos y eliminan toda la vegetación, excelente documentación, pero toman la foto y se van y dejan todo expuesto. Entonces eso causó un montón de daños a este patrimonio que vamos ya a la época de actuación de nosotros, por favor. Y un ejemplo de cómo 100 años después el edificio que tomó Mervin fue restaurado por el equipo del Proyecto Nacional Tikal, solo para digamos, contrastar un poco cómo estaban las condiciones de cuando fueron las jornadas, o los recorridos, perdón. Otras fotografías un poco después, el señor Mosley, que también hace documentación en Tikal, por favor. Otra vez en la misma metodología de eliminar la vegetación para tener esas bellas fotografías. Otra vez Teoberto Mahler, aquí tiene una excelente, cómo nos muestra cómo un arquitecto logra representar la arquitectura con mucho detalle. Otro, por favor. Y una ampliación de la misma no solo nos da arquitectura, sino que nos empieza a dar datos sobre la condición del estado del edificio. Por ejemplo, pues aquí dice, él registra que hay 3 vigas de dintel que ya no existen. Menciona también que hay personas que llegan y las extraen. Entonces empieza a darnos datos, además de las fotos, registros de qué pasa con elementos, digamos, esa escultura, esa información de los mayas que están preciadas desde esa época, pues eran llevados como curiosidades y ahora están en Londres, en Colonia, en Nueva York, en medio mundo, en Japón. Y este es el personaje, un grafito que él dibujó en Tikal, por favor. Cómo esta persona se confronta con el espacio urbano. Esta es la Acrópolis central de Tikal. Aquí está el Templo 1, Templo 2. Y aquí dice que él habitó en este edificio en 1895-1904. Y hay una nomenclatura, una simbología, qué arquitectura es puesta ahí en negro, cuál es la que él intuye. Pero, por ejemplo,
no tenía la visión, incluso en Nacum, los primeros planos, no tenían la visión de que pensaban que las ciudades las construían sobre colinas naturales. Todavía no habían llegado a descubrir que eran montañas hechas por el hombre. Y se nota cuando ellos piensan que todas esas enormes plataformas que elevan los edificios y los palacios eran sobre terreno natural. Y tienen que pasar unos 20, 30 años para empezar a ver que todo era hecho obra del hombre, digamos. La monumentalidad de estos señores. Otro, por favor. Otra vez, cómo registra la arquitectura, cómo registra, aquí se faltan 2 vigas, digamos, cómo nos empiezan a dar información valiosa para después poder restaurar un edificio, para documentarlo correctamente. Por favor. También en Petén, en esa región, el área maya, aparece en 1910 otro personaje que es Mervin, que llega con Tosa, que descubre que dentro de un edificio, primero no saben que son construcciones hechas por el hombre. Después, este señor averigua que por primera vez dentro de un edificio hay otro edificio, como las muñecas rusas. Es, digamos, cómo va la información enriqueciéndola. Y él descubre que dentro de un edificio hay otro edificio. Por favor. Las fotografías del edificio cuando está siendo investigado. Por favor, otra. Este edificio es el que estábamos viendo en el dibujo con amarillo y rojo. Pero, por favor. Otra vez el problema del investigador que llega, investiga, descubre y se va. Y a los locales nos dejan, este tiene 100 años de estar en esta condición. Toda esa bella, ¿puede regresar el otro, porfa? Todo esto que vimos aquí, perfecto, era porque estaba cubierto por otros edificios. Este señor simplemente vino, lo quitó. Como decía Víctor, son cosas de la época, pero que ahora, bueno, no podemos hacer, nos cortan la cabeza, pero la parte de la responsabilidad de hacer esos importantes hallazgos, pero solo pensar en el documento y no, ahora checamos por el edificio, digamos, como les digo, 100 años y se está cayendo, lo están robando y el Estado pues todavía no hace nada. Bellísima arquitectura monumental, expuesta, porque en lo que vamos a ver en los próximos días, en esos 25 años de trabajo, pudimos clasificar más de 4.000 edificios, pudimos decir, hay arquitectura expuesta como siempre, esta, digamos, siempre estuvo libre de escombros. El otro señor descubrió que estaban edificios adentro. Entonces ya vamos a ver en los otros días cómo hemos podido llegar a sistematizar y a caracterizar la arquitectura y su condición actual. Por favor. Hablamos de que la isla esta de Petén no tenía comunicación, no había ríos. Este es el río Belice. Los grandes investigaciones llegaban por río y después por mula a pie. Para llegar a Tikal se tardaban 4 o 5 días. Por favor. Este es Sylvanus Morley, un personaje que fue importante para la región porque él llegó a Petén a trabajar en 1914 y trabajó hizo la recopilación en 5 voluminosos libros que son todos los antecedentes que había de esa región, la epigrafía. Ellos tenían intereses particulares como todo investigador, pero es el antecedente fundamental, son 5 volúmenes impresionantes que él fue el encargado de recopilarlo, no solo, por favor, sí, no solo de arqueología, de epigrafía, sino que también de flora, de fauna.
Aquí está el cuadrante otra vez. Aquí está el río Belice, aquí está el mar Caribe. Ellos venían por acá, iban caminando. Y el primer objetivo principal era acá. Tikal estaba conocido, pero no investigado. Por aquí está Jolmul, donde se hizo, por aquí anda, por favor. Y como les comentaba antes, a la isla se llegaba a pie o a caballo, por favor. Este es el campamento de Huachactún, ahora es un poblado restringido, pero al final quisiera yo resumir, sigamos, las personas que llegaban a investigar esta cuestión. Y aquí está parte del personal que trabajaba en Huachactún, aquí hay un biólogo, aquí hay un dasónomo y dos señores que eran arqueólogos. Y otra vez, la investigación y las consecuencias de la investigación. Esta es una serie de fotografías de un mismo edificio. Otra vez empiezan a desplumar poco a poco un edificio hasta llegar a otro muy bello, que es preclásico. Este es un edificio clásico. Lo van desmantelando hasta llegar a esta. Y como era bonito, bien conservado, lo dejamos. Pero era una región aislada. Después se podía llegar solo en avionetas. Entonces lo dejaron y ahora es una lamentable pasticho de intervenciones y destrucción. Por favor. Este es como estaba en 1928 el edificio. Como vimos en la anterior foto, una capa de estuco espléndido, conservadísimo porque todas las otras capas se la quitaron como una cebolla. Por favor. Esta es una foto algo vieja, pero ya si la viéramos ahora, que esto lo vamos a ver en otro tiempo, estas pobres máscaras están prácticamente perdidas para la arquitectura, para la historia. Esta es una vista aérea de cómo trabajaban en ese tiempo, en los 30s, las investigaciones. Tal vez voy a hacer en 1927 y 37, la Carnegie Institution de Washington tenía dos proyectos, uno en Petén, en la isla, y otro en Chichén Itzá, al mismo tiempo. Pero en Chichén Itzá había, los conceptos de trabajo eran distintos, ahí había comunicación, había gente y hicieron las primeras restauraciones, ahí había una parte que restauró Carnegie y otra la escuela mexicana y se respetó el edificio, el espacio. Sin embargo, el concepto para Huachactún era, aquí nunca va a haber desarrollo, nunca va a llegar la gente y por lo tanto podemos hacer una arqueología destructiva. Entonces, estos tienen 4 metros de ancho. Se escogieron los lugares donde había la mejor arquitectura y simplemente a romper. Otra vez salieron excelentes libros, pero el patrimonio se perdió. Y se quedó el mismo esquema. Investigo, documento, un libro bonito, me voy. Y desastre, por favor. Bueno, a esta historia de intervenciones que, digamos, yo no quisiera quejarme o son cuestiones históricas, digamos, y como decía don Víctor, en su tiempo, podríamos decir, bueno, la Carta de Venecia no había salido, no sé qué, no sé cuánto, pero hay otro componente precisamente en este cuadrante. Hay un señor que se llama Thomas Gunn, que en 1928 publica un libro y un capítulo que dice Tikal y la búsqueda del templo del tesoro. Él recopila en ese libro que desde 1903 hay personas que buscan ese famoso tesoro. Un señor Carmichael se pasa 10 años
y él se pasa 20 años buscando el tesoro entre Tikal y Belice. Y parte de la historia, leyenda, que se repite después en 1970 en una monografía oficial de Guatemala, otra vez otro capítulo, singularidades de los aborígenes mayas del Itzá y de conjeturas que a este respecto existen en el Petén. Estos autores y publicaciones aseveran que en el momento del contacto, el señor Montezuma aquí manda a resguardar su tesoro a esa isla. Incluso llegan al extremo a decir que eran barras de 26 pulgadas por 3 de diámetro. Y lo lamentable es que esta historia es difundida oficialmente, entonces eso crea una curiosidad de buscar el tesoro que también condicionó a que por años personas hicieran excavaciones en los edificios con el fin de encontrar esas barras. Incluso dicen que describen que tenía hasta un águila grabada. Y hay relatos muy precisos de que hay épocas donde se capturan a gente, les dicen que se queden y van y regresan con las barras. Pero el efecto que eso causa en el patrimonio, otra vez nefasto, por favor. Y nos llegan a ser ejércitos de personas que prácticamente parten los edificios. Miren esta escala humana, tratando de buscar tesoros. Por favor. Y lo que hablaba Víctor, aquí está Tatiana, aquí está Piedras Negras. Piedras Negras no está en el cuadrante, pero sí está Huachactum. Otro tipo de documentación, no tan agresiva como las que vimos antes. Aquí está Tatiana en Piedras Negras, midiendo. Por favor. También otra cosa que sucede, que esto no es solo para el Petén y el área, sino que es para toda la región del mundo maya. Las primeras síntesis son también tardías de qué es lo maya. 1946, 1956, las primeras síntesis que nos dicen qué es la arquitectura, qué es la sociedad maya, y obviamente tienen y criticar, tienen sus errores porque son los primeros, digamos, ahora sabemos que muchas cosas que decían los maestros eran erróneas, pero en el momento que se hicieron las publicaciones no lo podían saber porque la ciencia no había avanzado a como estamos ahora. Y vimos el primer proyecto que hay en ese cuadrante que estamos platicando, Huachactum 1927-37, y el segundo es el proyecto del Museo de la Universidad de Pensilvania, 1957-69. Ya pasaron 20, 30 años, ya los criterios de intervención mejoraron, ya aparecen las cartas, y ya aquí ya se empieza a decir, bueno, sí va a venir personas, porque no habían poblados ni nada, y se hacen las primeras restauraciones, por favor. Aquí en 1957 una vista de Tikal, el Templo 1, por favor, pasemos. Lo que les comentaba antes, en 1957 y 55 no habían carreteras, se tenía que llegar o en mula, a pie, o en avión. Este es parte del equipo de los profesionales que estuvieron por un poco más de 10 años en Tikal. Por favor. Su primer director, por favor. Los que conocen Tikal y el Templo 1, pues esta es una vista antes de que intervinieran. Había arquitectura visible. Y en 1959, por primera vez en ese territorio, se hace una, entre comillas, restauración, porque es una reconstrucción total de un edificio. Y este es el primer dato de un edificio preparado, bien o mal,
para que el visitante pudiera ver qué es la arquitectura de la región. Otra vista del mismo edificio. Y bueno, y son fachadas, digamos, no se trata el edificio como una unidad o una integridad, sino que simplemente, em, como les digo, había solo avión, se hizo un boom, Tikal era grande, entonces empezó a llegar gente, se diseñó un circuito para llegar a Tikal y se los llevaba en auto. Entonces tenían calculado, el auto era, que más bien era un tractor. Entonces el auto paraba aquí, el visitante podía tomar la foto, hacían un poquito al lado para darle volumen y la foto saliera bien, pero el edificio como edificio no era considerado. Una foto de Mahler de, de la plaza, que ahora estamos viendo fotografías de acá, por favor. Los sistemas de trabajo, digamos, se hacen rieles para extraer lo que investigan adentro. Los procesos, los criterios de intervención, otra vez una fachada reconstruida. Otras de la época. Por favor, más. Este es el Templo 1 y esta es la Acrópolis Norte. Aquí vamos a hablar de este pequeño edificio que fue un pequeño gran escándalo internacional, el 5D33. Con este edificio, el Templo 1, el 33 y el edificio 2 que está acá, formaban un elemento arquitectónico que le decimos triádico, digamos, era una tensión entre tres edificios y simplemente este fue desmantelado. Es otra vista de cómo estaba antes de las intervenciones, bastante bien, se mira los elementos, aquí están las plataformas, la escalinata ceremonial y la parte del recinto superior. Esta es una foto después de los trabajos, aquí está lo que era. Fue muy interesante científicamente porque se supo cómo se construían las plataformas, pero otra vez el costo de esa intervención a la arquitectura americana fue muy alto. Este es el edificio en sus etapas de demolición, por favor. Este es este edificio que está aquí, está el Templo 1, aquí están desmantelándolo. Este edificio aquí, bueno, esta debería ir un poco antes porque este está todavía entero. Y al lado de este edificio hicieron una trinchera de 150 metros de largo por 4 de ancho. Y bajaron hasta la roca para poder tener otra vez cerca de 7 libros espectaculares sobre la evolución de este sector, la Acrópolis, pero tenían un problema de trabajo. Hicieron el gran hoyo y al lado había un edificio que con argumentos, que eso lo vamos a ver, no lo vamos a ver, pero habían argumentos de que no estaba tan bien como el 1 y el 2. Entonces, pero había algo oculto ahí. Ellos necesitaban rellenar, aquí estaba al lado estaba el edificio, entonces desmantelaron uno para rellenar este agujero. Entonces era práctico, digamos. Bueno, y también, ahí está en otra cuestión, quiero también decir que no es culpa de la universidad, o digamos, primero de la época, pero todo se hacía con autorización del INAH de Guatemala, por decirlo así. El director, y hubieron publicaciones internacionales, American Antiquity, lo quejó, digamos, y amenazó, acusó a los directores del proyecto de falta de ética. Pero en buena parte o en gran parte, el gobierno de Guatemala autorizó el trabajo, digamos. Digamos, es una espina que tiene ahí alguien por ahí, que fue ministro de Educación. Por favor. Pasemos a la otra más. Son vistas de la famosa trinchera.
Y aquí está el corte, aquí está el edificio desmantelado, aquí está el interesantísimo resultado de esa cala gigantesca. Se encontraron tumbas fascinantes, estelas enterradas ceremonialmente. Por favor. Este es uno de los que intervinieron en el proyecto del Museo de la Universidad de Pensilvania. Guillemin es de origen francés. Este es el edificio enfrente, el Templo 2, por favor. Diferentes etapas. Otra vez los criterios de, por ejemplo, aquí reconstruyen, aquí destruyen, aquí, bueno, aquí se mira bien digamos, la documentación que no falla de fotos de la época. Podemos ver cómo es que se interviene, digamos. Por ejemplo, aquí podemos ver que esto está completamente hecho nuevo. En esta parte aquí, esto es lo que existía, todo lo demás es nuevo. Una vista aérea de los trabajos, aquí está el edificio en parte de demolición, el que estamos viendo, y esta es la relación triádica que les mencionaba. Y el espíritu de la plaza, al haber desmantelado esto, perdió todo el carácter, digamos, porque eran edificios verticales y ahora llega uno al centro y hay un hoyo. Y se puede ver y hay unos mascarones y no sé qué, pero el sentido de volumen de espacio completamente perdido. Estos son ejemplos de intervenciones de la Pensilvania, por favor. Y como les comentaba, siempre un poco tarde, en nuestro Instituto de Antropología e Historia es creado también tarde, 1946. Y hay inspectorías que empiezan en los 70s y en 1975 ya, cuando muchas actuaciones habían sucedido, empieza realmente el Estado a responsabilizarse en cierta medida, porque las dimensiones de lo que pasaba se escapaban a la larga y se nos escapan ahora a las medidas mínimas que podemos hacer. Y aquí empieza, por ejemplo, también en 1969 se termina el proyecto, ese gran proyecto de Tikal, y eso crea una serie de desempleos. Más de 700 trabajadores son despedidos que estaban entrenados en trabajar excavaciones. El gobierno de Guatemala crea en esa década una oficina de desarrollo y fomento de Petén, con una idea de que el territorio es grande, aguanta para todo y hace una política de extracción masiva de gente que llega a esa región. Y casi al mismo tiempo, se recuerdan que salen los libros estos que le dan cuerpo a la cultura maya, es reconocido internacionalmente la obra maya como obra de arte. Y eso abre otro campo que es el saqueo masivo. Ya no es tanto buscando los lingotes de oro, sino que las piezas que tienen valor comercial en el mundo de obra de arte. Eso crea en esta época, por eso están estas fotos aquí, ese vandalismo cultural que no solo es de esta región, sino que de toda el área americana y otros países. Por favor. Hubieron varios proyectos en ese tiempo de rescate, tarde como les digo, y que recogen pedazos de piezas que hayan 300, Morley en su libro documenta 345 elementos de piedra esculpidos y también hace un registro de 117 saqueos antes, en 1937-38, que es la publicación. Por favor. Y como les comentaba, hay una avalancha de depredación, muertos, digamos realmente un vandalismo total. Por favor. Y hay otros documentadores que lo denuncian. Otra vez hay otra denuncia internacional de varias gentes, entre ellos Karl Herbert Mayer
y como 5 o 6 más que se preocupan de ese expolio y hacen publicaciones a nivel internacional dando la alarma de que se está destruyendo el patrimonio. De ahí vienen, al final voy a hacer una tabla, resumen, porque eso sucede también en México y hay convenios de cooperación y después hay gente que busca leyes para que eso se penalice y a los grandes museos se cuidan un poco más. Por favor. Y después de Tikal viene un proyecto nacional que es dirigido por estas personas que habían sido entrenados por el Museo de la Universidad de Pensilvania, por favor. Hacen una publicación, trabajan algunos edificios de Tikal, como estos. También quería decirles que ese gran universo que es ese territorio, con miles de ciudades, primero se intervino Uashaktun en la forma que lo vimos, y después desde 1957 Tikal, y Tikal ha sido hasta ahora trabajado, digamos, pero es como solo la cabeza y el cuerpo completamente abandonado. Entonces, es hasta 1982, por favor, sigamos. Bueno, aquí hay otros investigadores, digamos, ya empiezan a ver la preocupación de otros temas regionales, por favor. Hay personajes, otra vez, decimonónicos como Ian Graham, que recorre el territorio y documenta también en México, crea este corpus, y andaba ahí con su teolito caminando por la selva. Ian, viendo estelas en los años 70. Y después de que viene el proyecto nacional Tikal, con personajes como Juan Pedro Laporte, el doctor. Él hizo su trabajo de doctorado en esta universidad, bueno, sí, 1986 creo que, y hace sobre un trabajo de Tikal, creo que ahí está. Aquí está Marcelino, Víctor, y Juan Pedro Laporte, en Tikal cuando están trabajando. Esta foto tiene que ser antes de 1969. El director Edwin Shoup, el primer director Tikal, y el director de ese momento del Proyecto Nacional Tikal, Juan Pedro Laporte, que trabajó en la Plaza La Gran Pirámide con diferentes criterios, por favor. Como hay intentos de mostrar eso que vimos de la cebolla, de mostrarlo en una forma, por favor. Hallazgos arqueológicos, cómo los arqueólogos intervienen en los edificios, por favor. La tesis del doctor Juan Pedro, al sur de Tikal, una parte, sí está bien, por favor. Digamos por favor regresar, porque el mérito que tiene esta cuestión es que todo lo que investiga Juan Pedro está bajo la tierra, todo es investigación de túneles, fueron kilómetros. Una cosa algo como titánica, que ahora no podríamos hacer. Y seguramente las tecnologías nos lo van a decir con el tiempo, pero por ahora no se puede. Él, en esa época, como director del proyecto, tenía su poder y tenía un ejército de personas que le abrían los túneles. Pero es clásico temprano que es muy difícil encontrar. Por eso de que mirábamos de las cebollas, pues él lo hizo con túneles. Y hay pintura mural, por favor. Y otro personaje, ya para acercarnos a Paul Gundrop, Juan Antonio Valdés, que trabajó en Uashaktun 1982-85. De los trabajos de intervención del doctor Valdés, doctorado en Francia. Un edificio que él rescató, ¿se recuerdan? Cuando vimos Uashaktun 1927-37, que se acaba el proyecto y se van y dejan todo abierto. Cuando llega Juan Antonio en el 82, por pura providencia se le ocurre y por primera vez se rompe ese círculo
de un cuadrado de 24 por 24 kilómetros que era el Parque Nacional Tikal, Juan Antonio, el personaje que estaba antes, lo rompe porque él hace un viaje a Huachactún y mira casi 50 años de que se fue la Carnegie, como la condición, y él en su libro relata lo dramático que estaba la ciudad prehispánica después de 50 años de que se excava, se deja abierta y se van. Gracias a esta persona que murió el año pasado, podemos ver algo de Huachactún. Por favor. Y por último, lo que comentábamos al principio, el aporte del doctor Paul Gendrop. Aquí hay una fecha, 1976, donde comentábamos, él empieza a definir lo que es esa región, esa isla de Petén, y lo contextualiza en los chenes o los puques, los riobé que comentaban los colegas antes. Pero él es el primero, y ese es el mérito que yo quisiera resaltar ahora, de que él caracteriza lo que hemos estado platicando, por favor. Es un dibujo de Paul de un dintel de Tikal, un dibujo de un mascarón del mirador del tigre, hecho por él. Y aquí está, pues, bueno, aquí está la región, pero digamos, aquí está la característica que él identifica para la región de Petén. Como resumen, ya vamos a terminar. Aquí está lo que les comentaba, Carnegie en Huachactún, perdón, aquí. Aquí está Carnegie en Chichén Itzá, en la misma época. Aquí aparecen las cartas, saqueo generalizado, Carta de Venecia, los convenios que hay entre países para evitar tratar de evitar ese expolio que hay. Y cuando aparece el proyecto Tikal del Museo de Pensilvania, cuando aparece el proyecto nacional Tikal, pasemos a la otra, por favor. Aquí ya estamos un poco, ya se puede ver un poco mejor. Aquí está Huachactún, 1927 por acá, las cartas, el saqueo organizado, las denuncias internacionales por robo de piezas y llegamos hasta 1987, que es lo que vamos a comentar los próximos días. Aquí terminamos con el Bactún porque estamos al final de un ciclo de 5.200 años que en Guatemala tiene bastante bulla ahora. Aquí en México pues no tanto. Ese es el tiempo que se va para que empiece el quinto sol. Y para terminar, un texto de Paul Gendrop que fue publicado en los cuadernos en 1984 y quisiera leer eso. Dice, dos extremos peligrosos, Paul Gendrop, 1984. Dos extremos peligrosos. El primero es el de reconstruir de una manera generalmente excesiva y arbitraria para facilitar el turismo. En este caso, a menudo obedece a la decisión bien intencionada, pero caprichosa de algún funcionario en turno. El extremo opuesto consiste en dejar otras zonas arqueológicas en el más completo estado de abandono, exponiéndola no solo a la irremediable degradación natural, sino, cosa infinitamente más grave, a una insalvable labor de saqueo, práctica con una constancia y una hazaña sistemática. El resultado, en un caso como en el otro, es nefasto, y el daño que estamos dejando que sufra nuestro patrimonio difícilmente es reparable. Reunámonos con los especialistas para determinar los criterios más adecuados. Concienticemos a la gente con relación a su propio patrimonio cultural. Motivémoslas poniéndola frente a ejemplos concretos, hablando de ello
en torno nuestro, gritando si es preciso. Y estas palabras registradas en los cuadernos de arquitectura prehispánica son tan válidas ahí como ahora. Una de las conclusiones que vamos a ver en estos días, que esto es retrospectiva de 25 años, no han podido, bueno, se refleja lo que les presenté y lo que vamos a ver, se refleja perfectamente lo que Paul nos dice en estos textos. Y aparentemente no hemos gritado lo suficiente porque pareciera que el tiempo no pasa, digamos, en los patrimonios. Y con esto les agradezco y gracias.